Vamos a analizar cómo es que está estructurada la materia. Partamos, por ejemplo, de un organismo vivo, un conejo. El conejo, pues ustedes saben, dentro de su cuerpo tiene diferentes sistemas: digestivo, circulatorio, reproductor, bueno, todos constituyen para que pueda vivir. Estos sistemas están formados por órganos, corazón, pulmón, hígado, etc. Los órganos a su vez están formados por tejidos, ¿sí? La piel, por ejemplo. La piel, cualquier otro tejido, está formado por células, ¿verdad? Las células tienen su núcleo celular, que ahora van a la biología, su aparato de Golgi, sus mitocondrias, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Las células a su vez están formadas por compuestos químicos, ¿sí? Como el agua, es un compuesto químico. Estos compuestos químicos están formados por moléculas, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien? Y las moléculas de cualquier organismo vivo están formadas por elementos. Los elementos se encuentran en la tabla periódica. Los elementos a su vez están formados por átomos, ¿sí? Es algo interesante. El átomo, digamos que es la mínima partícula analizable química, ¿sí? El elemento está formado por átomos. Bien, la materia también puede ser inanimada, una bicicleta, y también aquí hablamos de cuerpos, ¿verdad? Una bicicleta. Aquí los cuerpos se llaman materiales. Sí, en este caso hablamos de una bicicleta que tiene una parte de plástico. Esa parte de plástico está formada por compuestos químicos, ¿verdad? Y esos compuestos químicos están formados también por moléculas, aunque no lo puse aquí, también está formado por moléculas. Y las moléculas están formadas también por elementos. Y a su vez los elementos están formados por átomos. Entonces quiere decir que los elementos que conforman la tabla periódica son los bloques de construcción de todo el universo que tenemos a nuestro alrededor. Todo lo que nosotros pensamos, soñamos, creemos, deseamos, etc., tememos inclusive, está en la tabla periódica. Está formado por cosas que están en la tabla periódica. De hecho, la vida prácticamente está formada por 4 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Sí? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Bueno, vamos a iniciar la unidad 4, que hace referencia al concepto de sustancia. En esta unidad pretendemos ver la definición de sustancia, la clasificación de las sustancias, la definición de elemento, primeramente, la historia del nombre y la clasificación de los elementos. Va a quedar como tarea para ustedes, específicamente el trabajo de Mendeleev y la historia del electrónimo. Bien, vamos a empezar a ver qué es esto de sustancia. Ya en otras clases habíamos comentado el concepto de materia, ¿verdad? Decíamos que la materia podemos clasificarla como mezcla o como sustancia. En una mezcla tenemos diferentes tipos de sustancias, cada una con su propia personalidad, como es el caso de ahorita de nosotros. O sea, cada uno de ustedes tiene su propia identidad. Pero, sin embargo, estamos en este espacio, compartiendo este espacio, sin que para ello signifique perder mi personalidad, ¿verdad? En ese sentido hablamos de mezcla. Habíamos dicho que la mezcla puede ser heterogénea cuando las fases o los componentes de esta mezcla se pueden ver separados o no se encuentran integrados. Están ahí, pero cada quien en su orilla. Y la mezcla homogénea, en la que los componentes de la mezcla se están integrando en forma uniforme, y podemos hablar de que existen 2 partes.
la fase dispersa, que es la partícula o sustancia que se va a integrar, a la fase dispersante, donde la fase dispersa está en menor proporción que la fase dispersante. A la fase dispersa se le conoce como soluto y a la fase dispersante como disolvente, ¿verdad? Y cuando queremos saber cuánta fase dispersa está integrada en la fase dispersante, usamos un concepto que se llama concentración. Ya habíamos visto que la concentración podría ser porcentual y molar. La porcentual es una concentración física en la que no requerimos saber más características de la sustancia que su nombre, mientras que en la molar requerimos saber qué sustancia es y por consiguiente su masa molar. Y en ambas concentraciones tenemos dos temas importantes, la pureza y la densidad. La pureza definida como la cantidad de sustancia pura que estamos tomando en el frasco muestra, y la densidad como la cantidad en gramos que corresponden a un mililitro de la sustancia, en el supuesto de que esta fuera un líquido. ¿De acuerdo? Bien. También la materia decíamos que podía clasificarse en sustancias. Las sustancias podemos definirlo como aquello con identidad, o sea que tiene su propia identidad, su propia peculiaridad, ¿de acuerdo? Su propio nombre, su propia huella digital, ¿sí? Cada uno de nosotros somos sustancia desde ese punto de vista, porque tenemos nuestra propia forma de pensar, identidad, temores, lo que ustedes quieran. Las sustancias se pueden clasificar de dos maneras, como elementos y como compuestos. Los elementos son todas las sustancias que se encuentran en lo que conocemos como tabla periódica y que están formadas por elementos. Los elementos están formados por átomos, entre comillas, idénticos. Por ejemplo, aquí tenemos aluminio, ¿sí? Todo este riel de aluminio está formado por átomos de aluminio, ¿verdad? O sea, los elementos están formados por átomos, digo entre comillas iguales porque falta ver un concepto que es de química 2 que se llama isótopo, ¿sí? Y es otra historia. Bien, aparte de los elementos tenemos los compuestos. Los compuestos van a ser la unión química de sustancias, que pueden ser elementos o también otro compuesto, ¿sí? La unión química en la que dos sustancias se integran, ¿sí? Y se genera algo diferente a lo que se integró, ¿sí? A lo que se unió, ¿sí? Esta sustancia A se une a una sustancia B y forma una sustancia C. En estas uniones químicas siempre se va a requerir el uso de energía, ¿sí? A estas uniones químicas se les llama cambios químicos, ¿sí? Ya a lo mejor en física ustedes habían hablado del término cambio físico. Ejemplo, que se deshiela un hielo, es un cambio físico porque sigue siendo hielo, ¿sí? Si ahorita agarras una hoja de tu cuaderno y la arrugas, sigue siendo papel. Que ya no puedes escribir en ella, bueno, pues sí, pero sigue siendo papel. La sustancia es la misma. ¿De acuerdo? Si yo parto la mitad de esta mesa, sigue siendo madera, la sustancia que la forma. Es un cambio físico. O sea, en un cambio físico, la sustancia nada más cambia su tamaño, tal vez, o su forma, o su estado de agregación, sólido, líquido, gas. Pero sigue siendo la misma sustancia. El agua puede ser agua líquida, agua hielo o agua vapor, pero es agua. Son cambios físicos que corresponden a física. Pero aquí ya estamos hablando de uniones químicas. Mezclas. Aquí no hay mezclas, porque en las mezclas lo que estamos diciendo es que las sustancias están juntas, pero cada una con su propia identidad. Aquí no, aquí ya no hay mezclas. Aquí hay unión química. Es bien diferente decir unión química a decir mezcla. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es importante que lo entendamos. En una unión química, las sustancias van a perder su identidad y van a generar algo nuevo. Algo más fácil de observar es esto, para que entiendan el concepto
de cambio químico, unión química. Sería como el agua y la tierra, ¿no? No. Como un bebé. Si tú Es un bebé. si tú Está enojado. bueno, es que está listo para dar lata a sus papás. Entonces, si tú sabes que esta célula, bueno, aquí hay que distinguir célula de átomo, que esta célula se une a esta otra célula y forma un bebé. Ni esta célula es igual a esta, ni esta es igual a esta, y ninguna de estas es igual a esta. ¿Se entiende? Igual acá, este tiene una característica distinta a este. Y ambos pierden su identidad, dejan de existir y se convierten en algo nuevo. Eso es, desde el punto de vista químico, es una unión química. Entonces, los compuestos no son una mezcla, son una unión química de diferentes sustancias, que pueden ser elementos, sí, pero también pueden ser compuestos. ¿Sí? Se pueden unir químicamente dos compuestos y formar un tercero. Y esta sustancia C no tiene nada que ver con la sustancia A o con la sustancia B que esté antes. ¿Se está entendiendo esto? ¿Alguna duda? Voy a preguntar dudas. Lo de mezclas, ¿cuál es la diferencia entonces de que sea una mezcla y de que sea, como aquí ya lo dijo, un compuesto? Pues pierden la identidad los dos para crear algo nuevo. Exacto. Y en la mezcla los dos, 2, 3 o 4, que estén, no importa cuántos, cada uno tiene su propia identidad. sigue teniendo la misma Ahorita, identidad. Sí, ahorita por ejemplo estamos en el salón de clase, cada uno de ustedes tiene su propia identidad. Y puede estar el salón lleno como si fuera vagón de metro, pero cada uno de ustedes tiene su propia identidad. Eso es una mezcla. ¿De acuerdo? En un cambio químico eso no sucede. En primera, en un cambio químico hay energía a fuerza, involucrada. Antes o después, pero hay energía involucrada. ¿Sí? Puede ser exotérmico, endotérmico, eso vamos a verlo después. Pero es necesaria energía para que estos dos se conviertan en algo diferente. Ahora, hay cambios físicos que también requieren energía, ¿verdad? Por ejemplo, para derretir un hielo requiere energía. Hoy podría ser cloro y sodio, ¿no? Puede ser cloro, en ese caso sí. Lo vimos cloro y sodio. Creo que vieron una práctica que está de química 2, que el cloro se une al sodio y se forma cloruro de sodio. Se unen. Esa es una unión química, hay energía y se ve claramente que hay energía y se forma una nueva sustancia, la sustancia C, que no tiene nada que ver con la sustancia A ni con la sustancia B. Es algo completamente diferente. ¿Sí? ¿Alguna duda?